hay que cuidar a la Constitución. De nueva cuenta, no como un acto de heroicidad o de vanidad, sino como un acto de egoísmo, de autopreservación. Ahí están nuestras garantías. Y es tristísimo o señal de alerta que las constituciones estatales, pues en realidad no tienen una mayor influencia en sus respectivas comunidades, lo cual, insisto, me parece un gran error, porque muchísimas figuras que hoy en día son comunes nacieron de las constituciones estatales. Pongo ejemplos muy sencillos: el juicio de amparo nace en una constitución estatal, el reconocimiento del derecho de voto de las mujeres nace en una constitución estatal, en el número de medidas de instituciones de democracia participativa nacen en las constituciones estatales. Y hoy en día están relegadísimas a esto, a que sean en el mejor de los casos materias optativas en la carrera de Derecho. Pues así, digamos, dicen que las comunidades son escuela de democracia. Si no puedes practicar la democracia en tu manzana, en tu comunidad, en tu colegio, en tu fábrica, en tu empresa, pues difícilmente lo vas a poder aplicar a nivel macro. Creo que con la Constitución es algo similar. Si no aprendes a conocer tu Constitución, a valorarla, a justipreciarla en tu comunidad, pues en lo macro está enorme, ¿no? Pues yo te diría que complicada, en el sentido de que desde hace muchos años la justicia cotidiana, que me parece quizás es la más importante para la gente en su vida ordinaria, que no le pagaron un cheque, que le golpearon el auto, que le generaron lesiones, que no le pagan la renta, que no le desocupan, en fin, la justicia cotidiana pues está en manos de los tribunales locales. Y los tribunales locales, pues hay un variopinto por todos lados, ¿no? Hay estados donde los jueces se enorgullecen de seguir la línea del gobernador o gobernadora, y hay otros donde el crimen organizado es un peligro constante y absoluto para esos jueces, y hay otros donde no hay presupuesto suficiente ni para pagar hojas de papel, literalmente. Eh, y pues entonces, con este mosaico tan variopinto, es complicada la justicia para las personas. Si a eso le sumas el tema de una reforma al Poder Judicial, pues que se parece mucho a un borrón y cuenta nueva, donde no solo cambias los procesos, sino a los operadores, y en un proceso inédito donde incluso los creadores de esa reforma no tienen mucha idea de algunos pasos. El INE, pues un día dice que la cantidad está entre más de 13,000 millones de pesos, y al otro día se reúne con el coordinador de un grupo parlamentario y dice que con gusto lo piensa otra vez. En fin, donde lo inédito y lo desconocido son dos palabras presentísimas en esta reforma al Poder Judicial, y le sumas que no ha terminado de sentar raíces la penal, y estamos en la laboral, y estamos en la de oralidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues la respuesta es: la justicia en México se ve complicada, y creo que el resultado de eso va a ser que en unas materias, en unos estados, va a funcionar muy diferente a la misma materia en otro estado, y que la gente va a tener que aprender a sobrevivir a eso con los consiguientes costos sociales, económicos y de justicia. Creo que desde hace muchos años hace falta papel de ciudadanía. Digamos, la ciudadanía ha estado presente en momentos muy complicados. Déjame poner uno que a lo mejor escapa a la vivencia de tu generación, pero 1985 en la Ciudad de México, ahí se vio ciudadanía. 2017, por supuesto, se vio ciudadanía, pero es por momentos esporádicos, no es un continuum, ¿no? A la mayoría de las personas que les preguntas: oye, ¿tú participas en política?, incluso se sienten ofendidas porque creen que les preguntaste si están dentro de un partido político, y tú lo que les estás preguntando es si participan en política, no en política electoral o en política partidista, sino en lo que le es común a todos, ¿no? Lo que diríamos, la discusión entre todos, de lo que nos es común a todos, la polis, las cívitas. Usted se interesa por los asuntos de su ciudad, usted sabe quién es su concejal, su alcalde, su presidente municipal, su regidor, su síndico, diputado federal, diputado local, etcétera. Y pues la gente, percibo que no está en eso. Dicho de otra manera, quizá más breve, yo no percibo que
que haya una preocupación por construir ciudadanía. Digamos, los partidos de oposición, que me parece tendrían que tener la primera línea en ello, me parece que han fallado dramáticamente. Las ONGs pues hacen lo suyo, hay muy buenas que hacen su lucha, pero es pequeña y es muy difícil convencer a la gente de que se sume a esos esfuerzos. Insisto, estoy hablando de política en un contexto holístico, no en un contexto electoral o exclusivamente electoral. Y también, claro, no se vale solo con el dedo, el índice flamígero, señalar a las personas y decirle, usted no está cumpliendo con su papel de ciudadano. Pues porque se entiende, en este país, en muchas ciudades, sobrevivir ya es un mérito, ¿no? Platícale a alguien de Culiacán que si participa o no en una asociación de mejora de los derechos culturales, pues te va a decir, discúlpame, yo estoy intentando que no me toque una bala perdida, a mí o a los míos. La situación económica, el trabajo, en fin. O sea, no faltan razones para explicarse por qué las personas no participan de la ciudadanía, no hacen ciudadanía, aunque hay, como he tratado de decir en algunos momentos de la historia, claros momentos donde esa ciudadanía surge espontáneamente, pero creo que también así espontáneamente se apaga. No, me parece que no han habido las instituciones que toman esa flama y la conservan y la hacen crecer y la expanden y la extienden, de tal suerte que, pues, hay una frase, creo, muy, muy simple, pero que ayuda a explicar esto, ¿no? Tenemos el gobierno que tenemos porque somos como somos. Híjole, pues es que está canijo. Si te cambian la constitución cada viernes en la tarde, en esta administración lleva casi 2 meses y no ha habido quincena donde no haya una reforma constitucional, ¿no? Y no chiquitas, sino pequeñas. Entonces, yo te diría esto y tú me preguntas en singular, yo trataría de contestar en plural. El futuro de los derechos constitucionales, pues en este país hay 33 constituciones, ¿no? 32 locales y una federal, o una general, prefiero la expresión general que federal en este contexto, pero pues el futuro solo puede ser uno, fortalecerlo pese a lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que se debilita. Que en un texto constitucional venga un requisito de sacar 8 de promedio en la licenciatura como requisito para ser juez federal, pues me parece en el mejor de los sentidos ridículo, ¿no? Yo creo que en una constitución no tendría que venir el promedio de la licenciatura. Tendría que venir los principios a los que debería atender las leyes secundarias para decir, tengamos los mejores jueces posibles. Pero en nuestra constitución, en una especie de oxímoron, pues se le mete un montón de líneas, un montón de normas que bien podrían ser secundarias, con el argumento que, pues, si es la Constitución, valen más, es más importante, dado que están en la Constitución. Pero por el otro lado, no se cumple la Constitución, ¿no? No hay un artículo de la Constitución que digas, este artículo se cumple a la perfección. Yo siempre pongo en clase, ahora que haces mención de que soy profesor, yo siempre pongo en clase el ejemplo del artículo 4. Le digo a mis alumnos, vamos a leer el artículo 4, el artículo misceláneo. Y empieza, ¿no? El primer renglón de cada párrafo y encuentras agua, cultura, deporte, etc., vivienda, etcétera. Pues quizá yo diría, el futuro de la Constitución, el futuro del constitucionalismo tiene que ser fortalecerlo, pese a los esfuerzos o a los trabajos o a los actos, a las acciones consistentes de, te diría, por lo menos los últimos gobiernos, en debilitarlo. Se le debilita al fragmentarlo, al desvirtuarlo, al meterle contradicciones, ¿no? Que ya es moneda de cambio común, el que hoy en día en el texto constitucional, depende a qué artículo le preguntes, el presidente de la Suprema Corte dura en su encargo 4 o 2 años. Y esto no es un tema de interpretación, y si pues ahí dice, un artículo dice 4 y otro artículo dice 2. ¿Por qué pasa eso? Pues porque manoseas la Constitución, porque no la tratas con el debido cuidado que deberías de tenerlo, porque en un Congreso estatal, a las horas de haberse aprobado el Congreso de la Unión, aprobaron una reforma constitucional que definitivamente no leyeron, etcétera. Entonces, digamos, abreviando mi respuesta a tu pregunta es, el futuro tiene que ser fortalecerlo, porque la opción es perderlo. El futuro del constitucionalismo tiene que ser fortalecerlo, porque la otra opción es perderlo. Pues donde lo perdamos,
ni siquiera es un tema, yo también le digo a mis alumnos, hay que proteger a la Constitución no como un tema de heroicidad, no somos superhéroes constitucionales, hay que proteger a la Constitución por egoísmo, porque ahí están las garantías a nuestros derechos humanos. A mí me gusta tener libertad de expresión y ahí dice que no me pueden callar, que no me pueden esto, pues esa es una buena razón para proteger a la Constitución y con ello al constitucionalismo. No todos, no todo el tiempo. Déjame ponerte un ejemplo. Hay decisiones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que no me parece que estén a la altura de las necesidades democráticas del país. Hay algunas decisiones, o mejor dicho, algunas no decisiones de la Corte que no se han alcanzado por la falta de votos, por, pues eso, una visión demasiado rígida o demasiado formalista del derecho, cuando en realidad lo que tendría que haber existido, en mi opinión, es una visión constitucionalista del derecho. Entonces, no todos, no todo el tiempo. Hay que reconocer, como siempre en este país, que también donde se juegan la vida y sacan la casta a los jueces, es en los ámbitos locales, incluso donde quizá corren más peligro o es más fácil destacar para los poderes reales, los factores reales de poder en ese estado. Déjame decirlo con más claridad. Si un juez estatal emite una sentencia que no le gusta al titular ejecutivo de esa entidad, pues es muy fácilmente detectable quién es ese juez, dónde está y dónde vive y dónde van sus hijos, etc. Y aún así a veces se la juegan y eso me parece que es muy reconocible. Pero otra vez son actos que rayan en el heroísmo y pues no puedes construir un Estado o justicia o garantías constitucionales o gobernabilidad a base de actos de heroicidad. Entonces, no todos, no todo el tiempo han estado a la altura de lo que requiere democráticamente este país. Insisto, también por supuesto hay grandes decisiones, si quieres hasta históricas, ¿no? La que da lugar a la 10ª época con el caso Radilla, la despenalización de la marihuana, en fin, todas las decisiones locales en materia de salud reproductiva o de derechos reproductivos de la mujer, etcétera, pues también existen y hay que reconocerlas. No todo es gris. También hay claros. Pues ahí, digamos, déjame contestarte con una pregunta. Depende de qué entiendes por democracia. Si es una visión minimalista o es una visión como la que propone nuestra Constitución en su artículo 3, que dice que es un modo de vivir, no solo es una forma de gobierno, sino es un modo de vida forjado, basado en el constante mejoramiento cultural, social, etcétera, de la gente. Dicho eso, también hay que reconocer que la naturaleza de los poderes judiciales son contramayoritarios, ¿no? A mí me encanta poner como ejemplo el número de sentencias, pero hay una muy famosa de la Corte norteamericana que es Brown versus Board of Education, donde durante décadas estaba la doctrina de iguales pero separados, ¿no? Las personas afroamericanas y las personas de color eran iguales jurídicamente, pero cada quien en su lado del estadio, ¿no? Pero cada quien en su lado del camión, pero cada quien en su lado de las escuelas. Y llega a la Suprema Corte, con la Corte de Warren, y dice, no, a ver, esto no puede seguir así, porque si lo perpetuamos, el resultado va a ser terrible para una generación o 2 generaciones de afroamericanos y de ahí para adelante. Y lo cambian. Bueno, pues esa es una decisión contramayoritaria. La mayoría del status quo, la mayoría del establishment decía, no, separados pero iguales está súper bien, no hay nada que cambiar, pues esto nos funciona perfecto, a la mayoría. Pero pues la decisión de la Corte fue contra la mayoría, afortunadamente, de protección a los derechos humanos. En general las Cortes son así, son contramayoritarias, tienen que tomar decisiones que no le gustan a la mayoría, pero aún así se deben de tomar, como la protección a los derechos humanos. En ese sentido, creo que nuestro Poder Judicial sí ha sido democrático. Ahora, si lo que se pretende es una lectura, en mi opinión, errónea de lo que es la democracia, y se pretende hacer creer que solo es democracia cuando hay mayoría de votos o hay elección popular, pues yo creo que ahí empezamos mal, ¿no? Puede haber muchas organizaciones extraordinariamente democráticas que toman sus decisiones con los principios de democracia, entre ellos, por ejemplo, la deliberación y la transparencia, que no son electas por voto popular o que no tienen una mayoría.
Entonces, ahí la respuesta a la pregunta de si nuestro Poder Judicial es democrático, te diría, depende qué entiendas por democracia. Si tienes una visión parecida a la que la propia Constitución establece o propone o sí, establece en su artículo 3, te diría que sí, que en términos generales nuestros poderes judiciales suelen tener un talante democrático, aunque no sean electos por voto popular. A mí me parece muy bien que las discusiones jurídicas lleguen a la calle. O sea, a mí me parece equivocado la visión de que solo los abogados pueden opinar de la Constitución y que palabras como sobre representación o representación proporcional o circunscripción o servidumbre o fe pública o la que me digas, que solo es exclusiva de las conversaciones de los abogados. Yo creo que no, yo creo que las conversaciones jurídicas tendrían que llegar a todos lados. En las últimas fechas, a mí me da gusto que cuando uno anda pasando por una cafetería o un restaurante, escucha en las mesas de al lado palabras que antes eran como de nicho, ¿no? Discusiones jurídicas que antes eran de nicho. Eso es que la conversación jurídica llega a todos lados y eso a mí me parece muy bien. Con lo que sí creo que hay que tener cuidado es creer o caer en el error de que toda interpretación, la haga quien la haga, es una buena interpretación, porque ahí ya no, ¿no? Se supone que a los abogados nos enseñan en la carrera una serie de técnicas de interpretación y que requieren, como toda técnica, su ejercicio, su ensayo, su error, su reforzamiento, etcétera. Y pues que de repente haya un montón de personas opinando en la tele de cómo debería de leerse la Constitución a base de sentido común, pues me parece que ahí sí puede haber un peligro en el sentido de que malinforman, ¿no? Esta fake news, y no solo ya con los hechos, sino con las interpretaciones. Oiga, intentar interpretar la Constitución debería de tener su chiste. No es un tema solo de sabios, más personas pueden participar en ello, siempre y cuando tengan cuidado de utilizar las técnicas adecuadas y avisen a la gente qué técnica están usando. No es lo mismo una interpretación histórica o una literal o una sistemática, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, yo creo que las conversaciones jurídicas deben llegar a todos lados porque es un asunto de construir ciudadanía. Pues, ¿cómo te va? ¿Qué opinión vas a tener cuando te digan que vamos a eliminar a los diputados plurinominales porque por ellos no se votan? Si no tienes algo de información y decir, oye, no, espérame, por ellos sí se vota, a lo mejor de una manera indirecta, pero se vota. Entonces, sí debería de llegar a todos lados la discusión jurídica, pero teniendo cuidado de entender que no toda discusión jurídica es una discusión autorizada para dar interpretaciones sólidas, firmes, con técnica.